Buena. Hoy día chicos, voy a partir ahora enseguida al tiro y espero que después de esta práctica, espero que después de ella vean el método de Lagrange para encontrar la ecuación del movimiento como un método que no es complejo, que, que la parte que requiere su pensamiento, la parte más importante es la determinación solo de las energías cinética y potencial, y ahora el trabajo de las fuerzas virtuales y todo lo otro ya es álgebra, simplemente. Y así como en las leyes de Newton era hacer el diagrama cuerpo libre y el diagrama de aceleraciones, ¿cierto? Ahora es escribir, tener claridad sobre las posiciones y la velocidad y las fuerzas externas no conservativas que actúan sobre el sistema. Yo, desde mi perspectiva, es más simple que hacer el DCL. Determinar velocidades de cada cuerpo, posiciones del centro masa y ver cuáles son las fuerzas no conservativas que realizarían un trabajo. Así que voy directo a eso y si no sin antes decirle hola a Felipe, Bertila y Gabriela. Buena, buena. Vamos acá. Al final, como le he dicho a algunos, al final de la práctica me voy a quedar para responder preguntas de la tarea. ¿Ya? Así que quien se quiera sumar, quizá alguien quiere que le responda preguntas en forma privada, pero puedo responderle y volver hasta que todas estén conformes y todo esté respondido. Bueno, recuerdo la práctica. Lo interesante de esta práctica es que son sistemas que ya habían estado en las otras prácticas. Este lo empezamos la semana pasada, este estaba en otra práctica, este igual estaba en ejercicios propuestos de otra práctica. Este sería nuevo, si mal no recuerdo. El 5 está en problemas propuestos y el 6 también. ¿Ven? Y tienen otros problemas y propuestos para resolver. Ese que también está en otra práctica, saben la solución, ese sería nuevo. Este estaba en otra práctica y este también estaba en otra práctica. Y este sería nuevo, o creo que estaba, no me acuerdo. Entonces, la idea es que aprendamos bien el método de Lagrange y ustedes pueden aplicar con los otros ejercicios. Yo a todos estos sistemas que no propuestos les voy a poner su solución, ¿ya? No me acuerdo por qué no le agregué la solución, porque sí la tengo. Así que ustedes, chiquillos, chiquillas, me interrumpen nomás cualquier pregunta. Porfis. Voy a abrir el OneNote. El OneNote. Ahí está. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve el programa? ¿Alguien me podría indicar, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Ya, entonces, yo la vez pasada les mostré, bueno, que el método Lagrange entonces iba a consistir en primera parte determinar la energía cinética y potencial, y para eso necesitamos conocer la velocidad, si hay traslación del centro de masa, si hay rotación, aparte necesitamos la velocidad de rotación. En este caso tenemos un disco, un cilindro y una cajita. La cajita solo se traslada, así que sabemos que se solo tiene una velocidad x punto, y el cilindro se traslada, pero también como está rodando, está rotando. Entonces la energía cinética que se define por las velocidades va a quedar solo un medio de la masa del cuerpo de la cajita por su velocidad al cuadrado, y la del cilindro, la de la velocidad de traslación, la energía cinética de traslación, más la de rotación. Pero yo les conté que la energía cinética igual se podía expresar como la inercia en un punto fijo, como el cilindro rueda sin deslizar. El punto O tiene velocidad cero, por lo tanto yo puedo determinar su energía cinética con respecto a ese punto fijo por medio de la misma forma de la energía cinética en rotación.
solo que la inercia ahora no es en G, sino es en el punto fijo. También acá hice la geometría, vi que la rotación se podía relacionar con la traslación, entonces terminó todo en función de X. Esa sería la energía cinética, ¿ya? Mientras que la energía potencial, les mostré la clase pasada que para un resorte siempre iba a ser un medio de K por la diferencia, por la deformación del resorte al cuadrado. Entonces, para este caso tenía un resorte que se va a formar X y las otras potenciales son las gravitatorias. Y les mostré aquí que si puse la referencia justamente en la línea que pasa por sus centros de masa, así que la potencial es cero. Vamos a ver en los siguientes ejercicios que hay veces que la potencial no va a ser cero, pero si no varía, como a mí en Lagrange me va a interesar la variación, esa potencial gravitatoria no nos va a afectar. Así que se hace más fácil. Bueno, después de tener la energía cinética y potencial, que ya está lista entonces, defino el lagrangiano como la cinética menor a la potencial, y después yo había quedado con esta ecuación que había escrito Felipe en la clase anterior. Esta. El problema de eso es que nos falta algo. ¿Sí? Tengo lagrangiano, listo, derivo igual cero, tendría la ecuación del movimiento, pero hay algo que yo en este sistema estoy omitiendo, que les mencioné al final de la clase, que era lo que les dije era la fuerza. Felipe en la clase de ayer les explicó cómo trabajar con la fuerza. ¿Alguien se acuerda qué es lo que dijo Felipe ayer? ¿Cómo trabajo con esa fuerza? Y se lo dije al principio de esta clase, trabajo energía cinética, energía potencial y ¿qué más? En Newton era de DCL, el DCL, en Lagrange cinética, potencial y ¿alguien lo recuerda? José Miguel, Trabajo. el trabajo, exacto, el trabajo virtual. Gracias, José Miguel. El trabajo virtual, en este caso de las fuerzas no conservativas. Yo tengo que pensar en todas las fuerzas externas, fuera de todas las que son incluidas como trabajo, pero como energía potencial, la del resorte o la de la Tierra, ¿sí? O sea, la energía gravitatoria. Tengo que pensar en todas las fuerzas en este sistema y, por ejemplo, pero esas fuerzas tengo que pensar en las que, dado un desplazamiento cualquiera, esas fuerzas hacen trabajo. Entonces, siempre en estos ejercicios se van a encontrar, para estos ejercicios relativamente simples, introductorios para Lagrange, vamos a ver que las fuerzas externas, por ejemplo, F de t, es una fuerza externa que hace trabajo, ¿sí? Mientras que las fuerzas normales en estas superficies no hacen trabajo porque son perpendiculares al movimiento. La fuerza de roce aquí no hace trabajo porque ese punto no se mueve. Como no se mueve, no hay un desplazamiento en ese punto. ¿Ven? Aunque haya fuerza de roce acá, eh, no hay trabajo, ¿ya? No hay trabajo de ningún caso. Bueno, y en el caso del carro, la superficie dice que es completamente lisa, no como aquí. Entonces aquí no hay roce. Entonces solo nos queda la fuerza. La fuerza. Entonces, ¿cómo se trabaja el trabajo virtual? Lo que hicieron con Felipe ayer fue relacionar en un péndulo las coordenadas de X e Y con el θ y el R. Pero a grandes rasgos, lo que yo tengo que tratar de definir es un desplazamiento en forma geométrica. Simplemente defino un desplazamiento y después lo derivo. ¿Qué quiero decir? Yo tengo una fuerza actuando sobre un cilindro, aquí Ft. Ah, ojo, que solo me tengo que interesar de las fuerzas externas del sistema, no las internas. Por ejemplo, la barra igual tiene fuerzas internas, la barra que une las dos cosas. Y también realiza un desplazamiento. Esta fuerza Ft, yo tengo que ver cuánto se desplaza entonces ese punto donde está siendo aplicada esa fuerza. Y esa fuerza, bueno, para poder ver cuánto se desplaza, me acuerdo de que tengo circulitos aquí, más grandes. Voy a dibujar dos veces el mismo, ya lo hemos estudiado en la cinemática, pero más vale recordar. Este puntito de aquí se mueve lo mismo que el centro, más algo más, porque esto se mueve X, entonces este punto al llegar acá también se movería X, pero
el punto que nos interesa, como yo le he dicho en otras veces, no solo se mueve hasta aquí, si después este disco no solo se está trasladando, está rotando. Por lo tanto, todos los puntos, a excepción del centro, se mueven un poco más o un poco menos. Entonces, si yo veo cuánto es ese arco, si esto está girando θ y este tiene radio r, entonces yo puedo ver que eso que giró es rθ. Si rθ, si estamos trabajando con desplazamientos pequeños, entonces rθ es casi una línea horizontal, ¿ya? Ese arco es casi horizontal, por lo tanto yo puedo decir que el punto donde se desplaza la fuerza, voy a ponerle el desplazamiento así, va a ser 2, perdón, x más rθ, pero sabemos que rθ es x también, es lo que se mueve el centro, así que es 2x. Entonces, a partir de eso, yo puedo definir los trabajos virtuales como una fuerza multiplicada por su desplazamiento virtual. La fuerza, ¿y cuál es el desplazamiento virtual? Este es el desplazamiento. Para yo pasar al desplazamiento virtual, lo que tengo que hacer es agarrar ese desplazamiento y derivarlo. Y hacer una derivada de ello, simplemente. Una derivada implícita. Que una derivada implícita no es con respecto a una variable, el tiempo, por ejemplo, sino yo derivo todo algebraicamente. Entonces eso me va a quedar la derivada y le hago así, porque cuando hablamos de trabajo, la diferencial es una diferencial que no, que depende de la trayectoria. Ya no voy a entrar en detalle en eso, bueno, pero alguna vez lo debo haber mencionado. Simplemente sería eso, 2 de x. Entonces va a quedar 2 de x. Y acá igual tengo que preguntarme por el signo. ¿La fuerza iba en el mismo sentido del desplazamiento? Sí, así que es positiva. Si no hubiera sido negativo. Vayan preguntándome, chiquillos, chiquillas. Cuando Oye, trabajo con la... Dime. en el desplazamiento, ¿por qué 2x? Porque si se considera primero el x y después el ángulo que corrió, se estaría diciendo que primero deslizó y después rotó, ¿o no? No, José Miguel, gracias por la pregunta. Sí, es una forma de expresarlo. Esto está pasando al mismo tiempo, ¿ya? En realidad, cuando yo lo hice así separado, es como, es para poder pensarlo. Simplemente nos podemos imaginar que un movimiento desde la posición A la posición B, en realidad es una combinación de las dos, pero podríamos pensarla como dos partes separadas, como hacíamos con las barritas para ver la cinemática al principio, ¿te acordáis? Ah, vale, sí, sí. Ahí Sí. sí, sí. Vale. Pero pasa al mismo tiempo, ¿ya? Bueno, como le escribió Felipe ayer, la ecuación se transforma, en realidad es la misma, solo que con los signos invertidos aquí. Es como haberlo multiplicado por -1. Bueno, es esa, pero ahora va a ser igual a QQ. ¿Y qué es QQ? La nueva es la fuerza generalizada. ¿Qué es la fuerza generalizada? Bueno, el trabajo virtual, ¿sí? Está compuesto, en este caso es un solo grado de libertad, ¿cierto? Es una coordenada. La fuerza generalizada es justamente, en este caso, lo que acompaña a ese desplazamiento virtual. ¿Ya? Si hubiera más grado de libertad, como vieron ayer, por ejemplo, un qθ de teta, etcétera, etcétera. Pero aquí solamente podemos identificar ese nos interesa, por lo tanto, en este caso, lo que acompaña delta x es nuestra fuerza generalizada. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar. Esta es la ecuación finalmente que tenemos que ocupar siempre para nuestro ejercicio de Lagrange. Esta. Esa y esa. Nada más que eso. Entonces, ¿cómo se procede? Aquí tenemos un solo grado de libertad. Para cada grado de libertad, en este caso solo x, vamos a aplicar esa ecuación. Entonces vamos a hacer esto. dl a de x punto menos dl de x es igual a qx. Entonces voy a copiar lo que es L, lo tengo acá, miren. Recordarlo, dejémoslo ahí, un poquito más chiquitito. Eso va a ser L. Entonces lo interesante aquí que
lo que lo simplifica un poquito, es que generalmente la energía cinética es la que tiene velocidades y la energía potencial es la que tiene desplazamiento. Por lo tanto, cuando yo agarro el primer término, solo tengo que fijarme generalmente en la energía cinética. Y en el otro con la energía potencial que cambió de signo, porque L es T menos B, energía cinética menos potencial. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Entonces, para este caso, si yo derivo primero L en función de X punto, miro qué tiene X punto, el primer término. Está elevado al cuadrado, tengo que derivar esa potencia, pasa multiplicando el 2, me quedo con lo mismo y al exponente se le resta 1, ¿cierto? Esto lo voy a hacer una vez para recordarles. Y si yo derivo eso en el tiempo, 5 medios, 5 medios, m, y el x que era x punto, cuando lo derivo en el tiempo, queda 2 puntos, la segunda derivada. Por otro lado, cuando me encargo entonces de este, no le puse el menos, ya se lo agrego al final, ojo ahí, no se lo he puesto, al final se lo agregamos. Veo lo mismo, un medio de k, la derivada de 2x con respecto a x, el 2 sale, x elevado a 2 menos 1, 1, la derivada de x con respecto a x es 1, ¿cierto? Eso, lo digo completamente por esta vez. Y tenemos entonces también que Qx sabemos que es 2ft. Entonces, listo, aplicando la ecuación que le voy a llamar asterisco. Esta ecuación le voy a llamar asterisco naranjo. Vamos a llegar a nuestra ecuación del movimiento. Y esto según los ejercicios propuestos, que de la práctica, esta creo que igual estaba. Entonces pueden comprobar que llegamos a la misma ecuación del movimiento que hubiéramos llegado si hubiéramos hecho el método de Newton. ¿Sí, don Gato? Dale, dale, dale. ¿Cacharon? Gabriela, Osvaldo. Hasta el momento sí. Buena, buena. ¿Y Osvaldo? Te perdimos. Mitad. Pero igual, se entiende. Ya, bacán. Ya, pero dígame nomás, pues aprovechen esto que no se vienen con la duda. Bueno, si me preguntan por Teams, respondo lo más rápido que pueda. Listo, mira, voy a pasar al 2. Ese ya teníamos algo de la geometría del 2, por eso la tengo anotada ahí. Pero antes de pasar al 2, ¿se acuerdan que en Newton, cuando hacíamos los ejercicios de Newton, teníamos un caso especial que cuando teníamos una cajita así, una masita vertical, ¿se acuerdan que no considerábamos la fuerza peso en el DSL? Entonces, aquí yo les quiero mostrar que de la misma forma no vamos a tener que considerar la potencial gravitatoria cuando trabajemos con estos casos. Y se los voy a mostrar. Mira, desde el equilibrio voy a medir x, por lo tanto, si desde el equilibrio mido x, entonces, o sea, si trabajo con esa coordenada, la velocidad que me va a interesar para energía cinética de esta cajita es x punto. Y si establezco como referencia a esto, h0, ¿sí? Voy a tener para mi energía potencial poder calcular con Sx. Rápidamente, miren, la energía cinética en este caso es esa, mientras que la energía potencial, miren, va a ser completa, un medio de la rigidez por la deformación del resorte. Pero la deformación del resorte es lo que se deforma desde el equilibrio, pero más lo que ya se deformó, ese delta estático. Porque en el equilibrio aquí, en esta posición de equilibrio ya está deformado. Pero aquí también vamos a agregar el peso. Entonces yo les voy a mostrar que puedo no incluir el delta estático y puedo no incluir la potencial gravitatoria. ¿Ya? Pero para eso vamos a anotarla. ¿Cuál es la potencial gravitatoria? Esa es la elástica. La gravitatoria es mg por h. Desde la referencia hay la distancia es x hacia abajo. Como es hacia abajo de la referencia, es negativa. Eso. Entonces con esta no hay fuerzas externas, así que simplemente me voy a quedar con
la primera versión, que yo aconsejo que escriban el lagrangiano para que no se confundan finalmente con los signos. Voy a desarrollar acá ese cuadrado del binomio. Y este menos, así como el primero quedó negativo, este menos queda positivo, mgx. Entonces, como yo voy a tener que hacer dA dt de dl de x, punto, este es fácil, ¿cierto? El 2 pasa multiplicando y se deriva una vez, pero este, a ver, o sea, un poquito más difícil, pero simplemente ya, acá dentro de ese paréntesis hay x, entonces dejo el 1 medio k. La derivada de x cuadrado con respecto a x, 2x. La derivada de 2x delta e por x, 2 delta e. Y delta e al cuadrado no tiene x, así que chao. Y la derivada de mgx con respecto a x es mg. Entonces ahora tengo que escribir. Esto no me detuve en el ejercicio pasado en esto, ahora sí me voy a detener. Recuerden que es menos delta L de x. Y en este caso no hay qx, así que es 0. Entonces me queda mx menos esto, así que me queda más 1 medio de k 2x más 2 delta e menos mg. Y todo eso es igual a 0. Entonces, miren lo que pasa. Voy a multiplicar término a término aquí. Y aquí me queda más k delta e menos mg. ¿Se acuerdan que cuando está en equilibrio, estos dos, lo que mostré con Newton, estos dos están en equilibrio? ¿Lo recuerdan? Si alguien no lo recuerda, me dice, se lo muestro. ¿Ya? Pero eso quiere decir que estos dos suman 0. O sea, ¿por qué? Porque k delta e es igual a mg. ¿Sí? En el equilibrio. Y siempre, por lo tanto. Eso quiere decir, miren, ¿con qué ecuación nos quedamos? Con la clásica, que también llegábamos con Newton, donde entonces podemos, si vamos retrocediendo, miren, ¿de dónde viene este mg? Este mg viene de acá, viene de acá, viene de la energía potencial gravitatoria. ¿Y de dónde viene el delta E? El K delta E viene desde acá, ¿cierto? Viene desde acá, de aquí viene desde acá, ¿cierto? ¿Que proviene de qué? De incluir la deformación estática. Entonces, conclusión, yo puedo, desde el primer momento, ¿ya? Desde ahora en adelante, cada vez que ustedes vean masitas así, como aquí, la que se viene en el siguiente ejercicio, conclusión, cuando desplazamiento sea vertical y resorte, no, o sea, en realidad más que sea vertical, cuando resorte directamente, cuando resorte equilibre el peso en su deformación o debido, en su deformación estática, entonces podemos prescindir de mg delta h y de agregar delta e a 1 medio kx. O sea, para ese ejercicio hubiéramos obtenido el mismo resultado. Hubiésemos, ¿cómo se dice? Parece. Hubiésemos tenido la misma respuesta con simplemente energía cinética 1 medio mx punto cuadrado y b 1 medio kx al cuadrado. Fin. Esa es la idea.
Ahí les quedó anotadito igual, bonito. ¿Lo entendiste, Rodrigo? ¿Qué tal, Rodrigo? Aquí estoy, profe, ¿qué pasa? No entendí. Si entendiste esa explicación. Sí, sí, poquito a poco. Ya, dale, dale. Gracias, profe. Vamos al segundo entonces. Me para nomás. Miren, una vez que para este caso el segundo ya teníamos una relación de grados de libertad, les recuerdo. Bueno, teníamos que este disco se movía X y le habíamos puesto teta también de giro. El tambor de aquí que está conectado por una barra rígida a ese disco, le habían puesto teta P de grado de libertad y a la masita acá el grado de libertad Y desde el equilibrio, todos. Y relacionamos teta P e I con respecto a X. ¿Sí? Porque en realidad esto está conectado rígidamente, esto está conectado rígidamente. Cuando están todos conectados rígidamente, entonces podemos expresar el movimiento uno en función del otro. Entonces lo que es interesante, o sea, lo que necesitamos aquí para poder llegar a definir la energía cinética es entonces expresar las velocidades de cada uno de los cuerpos. En este caso el disco, velocidad del centro, y la rotación sería teta punto, que va a ser igual a x punto dividido el radio del disco. La velocidad de este tambor que solo gira va a ser teta punto p, que ya tiene su relación con x. Y la de la masita de 2m va a ser i punto, que es igual a 2x punto, según las geometrías y todas estas cosas que vienen del ejercicio que hicimos hace como 6 semanas atrás, o 7 semanas. Entonces eso es una cosa, y lo otro es la energía potencial. Entonces yo tengo que escribir una referencia. Por ejemplo, yo voy a poner la referencia, la voy a ver aquí. A mí se me ocurrió, la voy a hacer aquí. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí el centro de masa del disco. El centro de masa acá va a estar aquí a una distancia RP. Y el centro de masa de esto va a estar a una distancia 2RP más 2RP, 3RP más una... O sea, perdón, hasta esta barrita rígida, esta, tiene un largo constante. Así que esta distancia va a ser aproximadamente una constante más RP. Ya. Con eso ya está hecho el ejercicio. La verdad es que eso, bueno, después me falta lo de la fuerza externa, pero con eso, miren, energía cinética, la energía de traslación del disco, la energía de rotación del disco, que sería la inercia con respecto al centro de masa del disco por su velocidad angular al cuadrado. Esta es la inercia con respecto al centro del disco, es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Ya está listo el disco. Vamos por el tambor. El tambor tiene una inercia IP con respecto al centro de masa por teta.p al cuadrado. Y la masita solo se traslada un medio de la masa, que es 2m, y es I punto al cuadrado. Entonces aquí yo ahora tengo que tratar de transformarlo todo a una coordenada, y en este caso yo trabajé con x. Entonces vamos a dejar todo en x. Lo interesante, sí, antes de dejar todo en x, es que este mismo, igual que en el caso anterior, podemos expresarlo como un medio de la inercia con respecto a un punto fijo, por ejemplo ese punto O, o por teta punto cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a escribirlo así, mira. Un medio de la inercia con respecto al punto O, que es 3 medios de la masa por R al cuadrado,
Si nadie, si, porque como lo hice así con el teorema de ejes paralelos. M y tengo que correr el radio al cuadrado. Esto es un medio, mr al cuadrado más mr al cuadrado. 3 medios mr al cuadrado. Y teta punto es, como sale aquí arriba, teta punto es x punto partido r, para que dejemos todo en x. Después voy con el siguiente, un medio de ip por teta punto p al cuadrado. Teta punto p es x punto partido rp. Y después me queda un medio de 2m, o sea, me queda m por i punto, que es 2x punto al cuadrado. Con eso tenemos entonces t. Si yo trabajo con esos, todos tienen x punto. Si yo trabajo con eso, lo desarrollo algebraicamente, llego a 19m cuartos más un medio de ip partido rp al cuadrado, y todo eso multiplicado por x punto al cuadrado. Solo trabajando con eso que está aquí. Eso. Porque aquí sale un 4x punto y aquí sale un 3 cuartos, cuando el 4 más 3 cuartos, 16 cuartos más 3 cuartos, 19 cuartos. Y el segundo está ahí, claro. Bueno, y mientras que la energía potencial va a ser el del resorte de acá arriba, un medio de k por x al cuadrado, porque eso es lo que se deforma el resorte. El otro resorte es este de aquí. Un medio de 2k. ¿Cuánto se forma i? ¿Cierto? Lo voy a anotar, i. ¿Le agrego el delta e o no le agrego el delta e a este resorte? ¿Qué dice Bertila? ¿Se lo agrego o no se lo agrego? Según lo que les expliqué antes de este ejercicio, si esta masita se mueve verticalmente y el resorte absorbe el desplazamiento estático, o sea, Yo creo el que peso. no. Excelente, Bertila, excelente. No se agrega. Simplemente con la deformación desde el equilibrio basta. ¿Ya? Así nomás. Como vimos aquí arriba, muy bien, Bertila, cuando pasa esto, cuando el resorte absorbe el peso, vemos que la energía en realidad se están compensando. La energía potencial elástica, debido a la deformación estática, es la misma energía, la variación de ella es igual a la variación de la energía potencial gravitatoria. Entonces, no tenemos que considerar esa deformación estática y tampoco tenemos que considerar entonces la potencial gravitatoria de esa masa. Entonces, ahora ya no agregué el delta E ahí, pero miren, voy a empezar con la gravitatoria. La del cilindro, disco, perdón, está en la referencia. H0, miren, ahí. Así que es 0. La del tambor está menos RP, hacia abajo, miren, menos RP. Entonces va a ser menos mg por RP. Y no tengo que agregar nada aquí. ¿Por qué no tengo que agregar esta? Por lo que le acabo de decir. Yo no agregué delta E ahí, entonces no voy a hacer menos 2mg por constante más RP. No, 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 esa no va. Porque si yo lo hubiera agregado, tendría que haber agregado el delta E ahí. ¿Ya? Eso. No se agrega. Para quien vea esto después, vea ejercicio anterior. Entonces, si yo reordeno esto, o sea, sigo trabajando transformando todo a x, aquí me quedo con un medio de 2k, k por i, pero i es 2x. Y esto me queda menos mgrp. Bueno, ya vemos una particularidad de esta, pese a que hay una potencial gravitatoria, no está en función de x. Por lo tanto, cuando derivemos, ¿sí? Esto se tiene que derivar, esto igual va a desaparecer. Entonces, en muchos casos, cuando ustedes saben que la potencial, por ejemplo, acá del disco no cambia, la del tambor no cambia, como no están cambiando nunca, entonces yo puedo decir, bueno, no van a cambiar, no me van a inferir, no me van a afectar
en mi determinación de la ecuación del movimiento. Yo podría hacer ese comentario e incluso no incluir ninguna de estas dos. Sí, podría no incluirla. Pero bueno, si yo la dejo así, esto da del 9 medios kx cuadrado menos mgrp. Yo lo van a ver más clarito. Lo que sí necesitamos pensar, para todo este sistema, ¿hay una fuerza externa que haga trabajo para un desplazamiento cualquiera? Pregunto directamente o alguien me responde. Chin, 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 chin. Nada, nadie me quiere responder. Sé que no le voy a preguntar a nadie. Lo voy a responder solo. Chirirín. Va, pasé a abrir internet, me quiero. ¿Se sigue viendo el OneNote? ¿Alguien me avisa? Se me está quedando pegado esto. Dice. Sí, Javier. Gracias, Gabriela. Bueno, al analizar este ejercicio, mira, tengo que ver todos los contactos. Todo lo que me separa todo este sistema con lo de afuera. Los resortes, ¿se acuerdan que están incluidos en la potencial elástica? Entonces yo miro aquí. Ya, en este contacto hay una normal y un roce, pero la normal está perpendicular al desplazamiento, hace trabajo, y la fuerza roce no hay desplazamiento porque el disco rueda sin deslizar, igual que antes. Aquí, en el pasador no hay movimiento, hay fuerzas, pero no hay movimiento, así que no hay trabajo. Y acá hay otro resorte, entonces no hay fuerzas externas que realicen trabajo. Por lo tanto, vamos a tener aquí que eso es cero, o sea, Qx es 0, no hay un Qx de x. Entonces al yo escribir ya esto, estamos Liz Taylor para llegar a nuestra ecuación del movimiento. Vamos a escribir el t menos b. El primer término queda negativo, el segundo ya era negativo, así que queda positivo, pero este no va a afectar como ya les dije. Y procedemos entonces a la ecuación asterisco. Y la ecuación asterisco, para poder encontrar, necesito hacer eso. Derivar con respecto a x punto. Este 2 pasa multiplicando, me transforma todo en 19 medios más IP dividido RP cuadrado, y acá afuera me queda con x punto. Si lo derivo después con respecto al tiempo, 19 medios más IP RP al cuadrado por x 2 puntos. Mientras que de L a dx, simplemente el segundo, menos 9kx. ¿Se fijan? Este no me afecta en nada, porque no tiene la variable y. Entonces ahora sí, aplicando la ecuación asterisco, es el primero menos el segundo, igual a qx. El primero menos el segundo, así que es más, menos, más 9kx, es igual a qx, que es 0. Y está la ecuación del movimiento. ¿Cómo está? ¿Está fácil o no, chicos, chicas? ¿Lo ven? ¿Se le hace fácil entenderlo? Más o menos. El centro está en encontrar la energía cinética y la potencial. O sea, saber la velocidad, que es cinemática, y la posición, que también es cinemática. Sí, Profe, ¿por eso aquí estuvo? Profe. por supuesto, Rodio. ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Ah, Profe, yo quedé con la duda sobre la energía potencial gravitatoria y la elástica cuando vimos el resorte y la masita nomás.
Entonces, si tengo la del... A ver, sí, esa misma. Si tengo como ese sistema, o considero la energía potencial gravitatoria o considero la elástica. O igual se considera las dos al final. No La, hay... la- la elástica sí tienes que considerarla, pero hay que preguntarse, en la elástica, ¿qué deformación del resorte pongo? ¿Solo la deformación desde el equilibrio X o más la deformación estática, que igual es deformación, por cierto? Entonces, Sí. siempre tienes que incluir la desde el equilibrio, pero la estática no tienes que incluirla si es que no incluyes la gravitatoria de ese mismo cuerpo, ¿cachai? Que deforma el resorte. Entonces tú puedes No. incluir la estática y la gravitatoria del cuerpo que deforma ese resorte o esos resortes, o puedes poner las dos, o mejor no poner ninguna y trabajas desde el equilibrio y te olvidas de la gravitatoria. Igual que en Newton, ¿te acuerdas que en Newton no poníamos el peso? Sí, me acuerdo. Eso, Ah, vale, sí, ahí ya. Ya caché. buenazo. Ya, ¿dónde se los dejo mientras? Voy a copiar entonces el ejercicio desde el Paint. Vamos al problema 3, que también está en los ejercicios propuestos de la guía de Newton. Así que sabemos a qué solución debemos llegar. ¿Seguimos o están anotando? ¿Sigo nomás? ¿Alguien está anotando? Sí o no, parece. Ya miren, en este ejercicio, bueno, dice utilizando las variables indicadas en el dibujo como letras, determina la ecuación del movimiento tomado como grado de libertad el ángulo de rotación del brazo articulado. Entonces siempre para poder definir, en Newton hacíamos el diagrama cuerpo libre, pero ahora para poder definir las velocidades y posiciones necesito darle un movimiento. ¿Ven? Aquí yo ya tenía dado el movimiento en realidad, no hice énfasis en eso. Acá igual le di un movimiento, no lo dibujé, pero ahora lo voy a dibujar expresamente para que quede claro. Yo tengo la barrita originalmente así y yo le voy a dar un movimiento y lo voy a dejar, por ejemplo, así. Entonces dice, ocupe como grado de libertad ese ángulo θ. O alfa o el nombre que yo quiera. Entonces, si ese ángulo es θ, bueno, este mismo ángulo tiene que ser θ. Todas las líneas rotan lo mismo, ¿se acuerdan? Este ángulo también es θ. Bueno, si eso gira θ y me están dando, solo me dan la inercia, ¿sí? Yo debería saber, eh, para poder poner la velocidad de traslación, debería saber el centro de masa. Entonces, una cosa que a mí me preguntaron para las prácticas, los ejercicios propuestos de Newton, es que ¿qué hacía con eso? Entonces vamos a suponer, solo vamos a suponer que la masa de esa L, perdón, de esa T, masa de esa T, así le voy a poner, es despreciable. Eso debería decirlo en el enunciado, sí, ¿ya? Pero vamos a suponer eso aquí. De modo que no vamos a tener una velocidad de traslación de esa T invertida, sino sí una velocidad de rotación, la derivada de ese ángulo. Eso. Pero como yo no quiero trabajar con fuerzas, no quiero trabajar con Newton, entonces no quiero trabajar con interacciones internas. Y en esto hay una barra rígida que está conectada por pasadores que conecta esa T con otra masa y una barra rígida acá que conecta a la T con otra masa. Como yo no quiero trabajar con fuerzas, no quiero trabajar con interacciones internas, voy a dejar conectadas esas. ¿Ya? Eso en realidad voy a dibujarlo recto, porque si bien en realidad no es recto, lo que sucede cuando esto gira, esta barrita, me lo voy a dibujar aquí,
Cuando esto gira así, la barrita de la izquierda va a quedar un poquito más inclinada así, ¿cierto? Pero pensando en desplazamientos pequeños, ¿ya? Siempre pensemos en desplazamientos pequeños, no nos va a interesar ese giro, vamos a pensar que solo la barra sube o baja, ¿ya? Vamos a dejar esa barrita ahí, pero lo que sí tenemos que tener claro es que este cuerpo subió, mientras que el otro cuerpo que estaría a este lado bajó desde el equilibrio. Entonces yo le voy a poner un grado de libertad aquí extra, x1 y un x2 desde el equilibrio. Ahora sí, como hay barras rígidas, ¿sí? Eso es muy importante. Como hay barras rígidas, yo le comentaba con Newton que cuando hay elementos rígidos que unen dos elementos, que en este caso este tiene velocidad x1 punto y en este caso este tiene velocidad x2 puntos, cuando hay barras rígidas yo puedo relacionar los grados de libertad. Cuando hay un resorte entre medio, si hubiera un resorte ahí, no podría hacer lo que voy a hacer ahora. Serían dos grados de libertad independientes. Entonces, en este caso, yo puedo ver que como este es L1, entonces esto, lo que sube la barra rígida sería L1 seno de teta. Por lo tanto, yo puedo decir que X1 es aproximadamente L1 seno de teta. ¿Sí? De la misma manera, este pedacito de acá, lo que bajó, ese pedacito, sería L2, el largo de la barra y seno de teta. Por lo tanto, yo podría aproximar X2 a L2 seno de teta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo los desplazamientos definidos así? Para yo poder encontrar el x1 punto, tengo que derivar simplemente esa expresión. Y la derivada de seno de teta, L1 una constante, es coseno de teta. Pero cuando yo derivo con respecto al tiempo, me falta acá. Porque yo la derivada con respecto al tiempo de seno de teta es regla de la cadena. Derivo la función coseno de teta y después derivo el argumento. Y el argumento es teta. ¿Cuánto es la derivada del argumento? Entonces en el fondo esto es coseno de teta por teta punto. De la misma manera acá, L2 coseno de teta por teta punto. Eso. Entonces ahí ya tengo todas las velocidades. ¿Qué sucede con las energías potenciales? Miren, ¿qué pasó acá? Estos resortes, su deformación estática, equilibran entonces el peso. Por lo tanto, no voy a tener que incluirlas. No me tengo que preocupar entonces de la energía potencial gravitatoria. Solo la energía potencial de los resortes. ¿Ven? Aquí se aplica exactamente. ¿Ya? Le voy a poner asterisco ahí. Ver ejercicio intermedio. Medio. Entre problema 1 y problema 2. ¿Ya? No agregaremos delta E ni mg delta H. Listo. Estamos entonces. Energía cinética. Un medio. ¿De qué? Vamos a ver las masas puntuales. De la masa 1 por su velocidad de traslación. Su velocidad de traslación es x1 punto, que es lo mismo que L1 coseno de teta por teta punto al cuadrado. Análogamente pasa lo mismo con la masa 2. L2 coseno de teta por teta punto y todo eso al cuadrado. Y la barra, como dijimos, no va a tener traslación, no hay masa, no hay energía cinética de traslación, pero sí hay de rotación. Un medio de la inercia, que me dicen que es en medio de la inercia, que la tengo con respecto a un punto fijo directamente, esa teta punto al cuadrado. Quizás yo sí podría haber dicho que el centro de masa estaba acá y que la masa no era despreciable, pero hubiera tenido problemas con el mg delta h. Sí, podría haber tenido problemas con eso.
Ya, estamos. Potencial. Entonces, para la potencial elástica, simplemente vamos a considerar el más fácil es el K3. Un medio de K3, ¿cuánto se deforma? Se deforma X2 y X2 es L2 seno de teta. Y el otro acá, les recuerdo que cuando tenemos un resortes en serie, vamos a tener una nueva rigidez, que le voy a poner la rigidez equivalente, y eso se va a deformar L1 seno de teta. ¿Pero cuánto vale la rigidez equivalente? La rigidez equivalente en este caso, yo se lo expliqué en un video cortito cuando vimos la práctica anterior. Ay, empezó a ver la oreja, estos audífonos son muy apretados. Cuando los dos resortes no se desplazan lo mismo, sino que resisten la misma fuerza, vamos a ver que esos resortes están en serie y su rigidez equivalente va a ser igual a la suma inversa de las dos rigides, de todos los resortes en serie elevado a menos 1. Listo. ¿Tenemos fuerzas externas que realicen trabajo? Igual que antes. Ahí me salió esta cosa de noticias Windows 10. Vemos que acá adentro hay dos fuerzas, pero no se mueven, y acá hay resortes. No hay ninguna fuerza externa, entonces una fuerza no conservativa que haga trabajo. Así que nos quedamos con el dW igual a 0. O sea, el Qθ es igual a 0, entonces procedemos acá nomás. Yo voy al tiro sacando esto, miren, porque después me va a servir tenerlos separados. Menos 1/2 de K3 por L2 cuadrado seno cuadrado de teta, menos 1/2 de K equivalente L1 cuadrado seno cuadrado de teta. Ya. Vamos a la ecuación asterisco. Vamos. D a de t, d de L a de x punto. Perdón, acá no es x, es teta punto. Estamos trabajando con teta. Entonces veo la primera, fíjense, el teta punto está acompañado por todo esto y está elevado al cuadrado. Así que voy a pasar el 2 multiplicando, 1/2 por 2, lo saco al tiro para afuera, m1 multiplicado por todo lo de adentro. L1 cuadrado, coseno cuadrado de teta por teta punto. Si derivo eso en el tiempo, me va a quedar m1 L1 al cuadrado coseno cuadrado de teta por teta 2 puntos. Pero análogamente me falta el otro término, este de aquí, que es el mismo, pero solo que está multiplicado por L2 y M2. Entonces vamos a tener eso mismo y aquí vamos a tener exactamente la misma cosa por teta 2 puntos. Y me falta el último término que está con teta punto, que sería el 1/2 por 2 y o teta punto, y me queda acá y o por teta 2 puntos. O sea, en el fondo todo me queda igual a m1 L1 cuadrado por coseno cuadrado de teta más m2 por L2 al cuadrado por coseno cuadrado de teta más i o teta 2 puntos. Y de la misma manera, ustedes, oigan, si no cacharon una derivada, porfa, díganme. Ahora igual tienen el símbolo y todas esas cosas para derivar en todo caso, así que no me parece tan relevante una vez expresada t y b sacar el resto de las cosas. ¿Ustedes conocen ese el símbolo o no? ¿Lo usan?
Adelante, estudios. Seguimos. Bueno, le dejo esa pregunta. Si alguien quiere, me la puede responder mientras resuelvo esto. Puede derivar a L con respecto a teta. Tenemos un seno cuadrado de teta. Luego afuera queda igual. El seno cuadrado de teta se transforma en un 2 seno de teta por la derivada de seno coseno de teta. Acá estamos derivando por teta, entonces la derivada del argumento teta respecto a teta es 1. Antes derivábamos con respecto al tiempo. Bueno, y la otra queda muy parecida. Listo. Entonces volvemos ahora a aplicar la ecuación asterisco. Chun, 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 chun. Y llegamos a la expresión, esta que está acá. Oh, lo había agarrado bien y se me salió. Esa y esta misma, pero hay que cambiarle los signos. Recuerden que esta misma la voy a poner aquí abajito. Ahí. Y todo eso va a ser igual a 0. Hay que cambiarle los signos más y más. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Linealizar para pequeños desplazamientos. ¿Qué pasaba ahí? Los senos de teta eran casi teta y los cosenos de teta 1. Entonces este es 1, 1, teta, 1, teta, 1. ¿En qué se transforma entonces la ecuación del movimiento? Finalmente eso mismo se transforma en I o más M1 L1 cuadrado más M2 L2 al cuadrado, todo eso por teta 2 puntos más K equivalente por L1 al cuadrado, ese 2 se me va, más K3 por L2 al cuadrado y todo eso por teta. Y esta sería la ecuación del movimiento. Bueno, parece que nadie conoce Symbolab o ya no hay ánimos. Eso, chiquillos, chiquillas. ¿Quieren un break o seguimos nomás? ¿O le doy de golpe? ¿Me pueden responder eso? Seguir, ¿no? Yo creo. ¿Seguimos nomás? Ya. Sí. ¿Quién más? ¿Alguien que se ponga? Sí. ¿Quieren anotar? ¿Sí? No escuché. ¿Seguimos, dijeron? Ya. ¿Y quieren anotar o están mirando nomás? Bueno, sigo nomás. No hay nada en el chat tampoco. O sí, sí. Profe, ¿qué pasó, Bertila? Dime. ¿Por qué cuando hace el DLA de teta se cancela el teta punto? Es que cuando haces esa de las derivadas Bertila, tú piensas que el teta punto y el teta son variables totalmente distintas. Porque tú estás derivando con respecto a un cambio en teta. No te importa la velocidad angular, no te importa el teta punto. Tú dices, ¿cómo cambia toda esta función con respecto al desplazamiento? ¿Sí? Si algo incluye la velocidad, no te importa porque aunque cambie la velocidad, tú te estás preguntando cuánto cambia con respecto al desplazamiento. ¿Cachai? Como, imagínatelo como si fueran un X y un Y, fueran cosas totalmente distintas. Por eso normalmente cuando derivas L con respecto a Q punto o teta punto en este caso, generalmente tomas solo la energía cinética. Y cuando ves solo el teta, generalmente tomas solo energía potencial. ¿Cachai, Bertila? No sé si me voy a tu pregunta. Respondo a tu pregunta. Sí, buena. Entonces, voy a mostrarles este que son de varios grados de libertad para mostrarles cómo se trabaja.
Después el ejercicio 5 y 6. Les voy a escribir la energía potencial y cinética. Y ya sabiendo cómo se trabaja, lo que va a restar es derivar. Ese es el 4. El 5 es este que hemos visto en Newton. Y el ejercicio 6 es esta barrita. Van a ver que este ejercicio se hacía largo con Newton. Con Lagrange es mucho más fácil. Igual que este. E igual en todo caso que este. Muchos problemas se hacen mucho más fácil. 4, 5, 6. Ya. Así. Voy a subir mucho el volumen y me voy a poner los audífonos aquí al lado. Así que si alguien me habla, yo creo que les voy a alcanzar a escuchar. Que me dolía la cabeza con eso. A ver, ¿alguien puede hacer una prueba? ¿Me puede hablar? ¿Se escucha bien? Aló, aló, ¿se escucha? Bueno, Excelente, Rodrigo. Gracias, gracias. Perfecto. Te pasaste. Súper. Siento que tengo un cuello ahora, ortopédico. Ya, este ejercicio una figura compuesta por dos tambores. Fíjense que están fijos a tierra. Ahí miren, fijo, fijo. Nos dan la inercia. Acá nos podemos enredar quizá porque la inercia el de la izquierda es I2, el de la derecha es I1. Y dan una masita M, que están unidos por resortes. Si están unidos por resortes, no son barras rígidas, eso significa, como les he dicho, que los movimientos de cada uno son independientes. ¿Sí? Entonces dice el tambor de la izquierda tiene radio 2R, el tambor de la derecha está compuesto por tambores soldados. Hay dos tambores en uno, ¿cierto? De radio 2R y R, y la masa M está conectada a un resorte de coeficiente K, abajo. Por último, se ejerce un momento. Mira, hay un momento externo. Entonces, con todo eso hay que determinar las ecuaciones del movimiento. Entonces, yo desde aquí, están simples los movimientos porque los tambores solo rotan desde el equilibrio. Mientras que esta cajita, desde el equilibrio, también solo baja. Entonces, yo le voy a poner, por ejemplo, aquí las coordenadas I. A este le voy a poner θ1, porque el tambor I1, y este θ2. Entonces, de ahí fácilmente, por ejemplo, la energía cinética es sale muy fácil. Miren. La energía cinética tenemos dos cosas solo en rotación, un medio de la inercia 2 por la velocidad al cuadrado. Ay, no puse la velocidad, pero invertí los colores ya, pero si eso es θ2, la velocidad es θ.2. Si este es θ1, la velocidad es θ1 punto, y este sería I punto. La energía cinética del otro tambor en rotación también sería así fácil, miren, perdón, aquí me faltó el 2. θ1 punto al cuadrado, y la de la masa es solo de traslación. Listo. Eso sería la energía cinética. Nada más que eso. Mientras que la potencial, fíjense, nuevamente yo puedo establecer la referencia aquí para que me den todas cero. Ya, este N cambia. Mientras que esta, la potencial de este punto no me va a interesar. ¿Por qué no me va a interesar? Porque en el equilibrio, la deformación estática va a compensar entonces al efecto del trabajo del peso, que conocemos como una energía potencial gravitatoria, o el inverso, el negativo de eso. Así que simplemente nos vamos a quedar solamente con las potencial de los resortes, potenciales. Entonces, para poder saber eso, yo necesito ver cuánto se deforman los resortes. Y cuando hay cuerpos conectados por resortes, eso es lo más complejo que puede haber. Yo tengo que ver cuánto se deforma el resorte de abajo. Ya, yo sé que el resorte de abajo se deforma ahí, fácil. Pero ¿cuánto se deforma el resorte intermedio aquí, vertical, y el resorte horizontal? Entonces, para verlo, voy a hacer el mismo dibujo que hice alguna vez en Newton. Yo tengo un resorte así, arribita,
Y este punto se va a mover y este punto se va a mover. ¿Cuánto se mueve el punto acá arriba? Se va a mover lo mismo que este arco, 2r por teta 2. Cuando el desplazamiento es pequeño, 2r por teta 2. Entonces el resorte llega hasta acá, se comprimió. Mientras que el de acá lo estira. ¿Sí? ¿Y cuánto lo estira? 2r es lo mismo, pero por teta 1. Entonces el resorte ocupa esta posición en el caso final. ¿Cuánto es la deformación de ese resorte? Lo voy a escribir al tiro aquí. 1/2 de 3K. Esa es la matriz, perdón, el coeficiente, la rigidez. Y lo que se deforma, uno tensa y el otro comprime. Por lo tanto, es una resta. Acá en Lagrange, lo bueno, a diferencia de Newton, es que yo no me tengo que preocupar quién va primero. Porque como es una resta y va al cuadrado, podría haberla escrito al revés. No hay un sentido de una fuerza en este caso, simplemente es la deformación. Así que yo identificando la deformación, la elevo al cuadrado, da lo mismo cual ponga primero. Lo único que hubiera cambiado es que si yo hubiera puesto el teta 2 para el otro lado, este lado se hubiera estirado también, y como los dos se hubieran estirado, tendría que haberlos sumado. Lo mismo si en vez de girar el teta 2 hubiera girado el teta 1, y ahí los dos comprimirían, pero también sumarían. Y así, pues. De la misma forma, el otro resorte complejo va a bajar. ¿Y cuánto baja? Lo que baja este punto. Y este punto solo baja r por teta 1. Y este punto acá se va a estirar. ¿Y cuánto se va a estirar ese punto? I. Así que aquí queda 1/2 de... ¿Cuál es la rigidez? K. Ese es el resorte K. Y se estira ahí y se recoge r teta 1. Podría haberlo escrito al revés, no hay problema. ¿Sí? Y podría haber sido r teta 1 menos i. Y por último me falta el último resorte, valga la redundancia, y ese es más fácil. 1/2 de K, el de abajo, por I al cuadrado. Veamos, la única fuerza externa que hay es MT, y en los pasadores, fíjense, fuerzas que no realizan trabajo, y acá hay un resorte. Así que lo único que va a hacer trabajo es la fuerza que en este caso es un momento. Entonces, el momento, ¿cuánto desplaza? Así como la fuerza en un trabajo. Tenemos que es F.dr, un trabajo, perdón, ahí. En el caso del momento es M.dθ. De esa forma, entonces, el desplazamiento que tiene este tambor, debido al momento, o no debido, sino lo que gira el tambor es θ1, así que su desplazamiento virtual es la derivada de θ1, delta θ1. Así que ahí yo puedo sacar Q θ1, va a ser M. Le voy a poner ahí el T, se me había olvidado ponerlo ahí. Pero yo ya sé aquí que Q θ 2 y Q y 0, porque no me aparecen aquí en el jueguito. Pregunta chicos, chicas. ¿Me siguieron hasta ahí? Ven que en vez de hacer infinitos DSL, esto es todo. Miren. Eso es todo el ejercicio. Casi todo. Porque ahora, entonces, yo tengo que aplicar la ecuación asterisco. Debemos aplicar la ecuación, que es asterisco naranjito, esta, para cada una de las coordenadas. Es decir, tanto para θ1, para θ2 y para i. Entonces, por ejemplo, voy a partir con θ1. Yo tengo que hacer d a dt de dl de θ1. Punto. No escribí L. Se me olvidó escribir L. Vamos a escribirlo aquí en un 2×3.
L es 1/2 de I2 teta punto cuadrado 2 más I1/2 de I1 por teta 1 punto cuadrado más 1/2 de MI punto. Y acá ayuda a resolver los cuadrados. Por ejemplo, la potencial al tiro, 1/2 de 3K por 4R cuadrado teta 1 cuadrado más el doble del primero por segundo, eso es menos 8R al cuadrado teta 1 por teta 2. Estoy haciendo el cuadrado al tiro. Más 4R cuadrado, 2R al cuadrado, 2 por R por teta 2 al cuadrado, 4R cuadrado teta 2 al cuadrado. Menos también 1/2 de K por I al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ya. Entonces ahí fijo, como te dije Bertila antes, solo tengo que ver qué tiene teta 1 punto. Y lo único que tiene teta 1 punto, me olvido del resto, sería este término. Entonces lo derivo con respecto a teta 1 punto y después lo derivo con respecto al tiempo. En este caso me da 1/2 de I1 por el 2 pasa multiplicando y el exponente le resto 1. Después lo derivo con respecto al tiempo, los dos se cancelan y me queda eso. Entonces ahora cuando yo paso a teta 1, miro solo lo que tenga teta 1. Mire, lo voy a identificar y lo voy a subrayar en este colorcito. Esto nomás, acá hay teta 1, acá hay teta 1, acá hay teta 1 y acá hay teta 1. Entonces tengo 4 términos a derivar. Cuando derivo el primero, lo que está fuera del paréntesis lo dejo ahí y después me pongo a derivar dentro del paréntesis. Entonces la derivada de 4r cuadrado por teta 1 al cuadrado con respecto a teta 1, el 2 pasa multiplicando, se transforma en 4 por 2, 8, y al 2 le resto 1. Ese sería el primer término. Después miro el siguiente. Todo el teta 1 no está elevado a nada. Todo esto está multiplicando teta 1. Por lo tanto, la derivada de eso respecto a teta 1 solo sobrevive todo lo que acompaña. Listo. Voy al siguiente paréntesis. Menos 1/2 de K. Solo esto acompaña teta 1. Menos 2IR. Y teta 1 no está elevado a algo. Y por último, el otro de acá, que es 2 veces R cuadrado por teta 1. Porque está elevado al cuadrado. Entonces, ocupando entonces ahora la ecuación asterisco, me quedo con fíjense que aquí yo si sumo miren, me queda 3 por 8, 24, r cuadrado teta 1 dividido 2, 12, y acá tengo uno más, 12r cuadrado teta 1 dividido 2, entonces me queda más 13k r cuadrado teta 1. En el otro caso solo me sobrevive acá el teta 2 el 12. Y eso me sobrevive como negativo, porque acá es ya negativo 12. Y el último término es el acá, el k rey. Menos k rey. Ahora sí, es igual a q teta 1. Y q teta 1 vimos arriba que era el momento. Como sale aquí. Entonces hay que ecuación 1. Esa es la idea. ¿Preguntas, chicos? Voy a sacarme el chaleco un poquito. Está haciendo mucho calor. Estoy muy viejito ya. Va. Ahí sí. Lo estoy perdiendo a todas las clases, a todas. Antes se conectaban como 30, ahora hay 5.
Ya, pues voy con el teta 2. A ver, cuéntame, Bertile, ahí si te queda alguna duda, po. Es análogo acá. Es casi lo mismo, entonces lo voy a anotar acá, mira. Voy a subrayar en negro lo que tiene teta 2. En este caso sería... Aquí está y nada más. Menos 8r cuadrado teta 1 más 8r cuadrado teta 2 y se acabó. Esto queda... De acá no hay Q, el Q teta 2 es 0. Así que 0 no va. Y el más fácil de todo es Eli. Porque acá, bueno, queda así. Y en el caso de derivar con respecto a I, solamente tenemos en los últimos términos. Un medio de K, la derivada de I al cuadrado es 2I y la derivada de 2I R teta 1 solo sobrevive el 2R teta 1. Así que la ecuación queda igual a... Listo. Ahí están las tres ecuaciones que se pueden escribir matricialmente, pero con eso basta. Y sigo grabando nomás, ¿cierto? Al final, no sé si preguntarle, lo lamento. Difícil esta interacción. Ya aquí voy a anotar la energía cinética y potencial entonces. Este ejercicio lo he mostrado. O sea, ya lo he hecho, lo puse en, como les decía, en una guía y lo expliqué un poco en esa clase antes del certamen. Esta barrita la puedo bajar y girar. Por ejemplo, ahí la puedo bajar X y girar teta desde el equilibrio. Entonces va a tener velocidad en el centro de masa acá. Ahí, que me quedó chueco. Lo voy a bajar de nuevo mejor. Otra vez. Eso otra vez, ahí sí. ¿Ya? Va a tener velocidad X punto y teta punto. Y la deformación la voy a anotar en negro. El resorte aquí se deforma X más L medios seno de teta. Y el resorte aquí se deforma X menos ese pedacito. Yo no sé por qué le puse estas cositas aquí. Esto es X lo que se forma el resorte y acá esto es X menos L cuarto seno de teta. Como los resortes están en el equilibrio, soportan el peso, entonces no vamos a agregar la deformación estática. ¿Ven? Se aplica exactamente lo mismo que antes. Entonces vamos a tener solo energía cinética, un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más esa es la traslación y la rotación sería esta. Inercia G, teta punto al cuadrado. Y energía potencial va a ser solo la energía de los resortes. Un medio de K, X más L medios
seno de teta al cuadrado más 1/2 de K, el otro resorte, por su deformación. Eso. ¿Y qué pasa con el trabajo virtual? La única fuerza externa es el momento que va a aplicarse en un desplazamiento de teta. E igual que el caso anterior, positivo, para el mismo lado. Entonces, con eso simplemente ya puedo aplicar la ecuación asterisco para x y para teta. Así que ahí se los dejo, está listo, llegar y derivar, practiquen la derivada, van a llegar a la misma respuesta. Esta hay que usarla para x y hay que usarla esa para teta. Y voy a hacer exactamente lo mismo para el último ejercicio y voy a cerrar la clase. En este caso, que también está hecho esto, es mucho más fácil encontrar la velocidad de cada cuerpo. De hecho, ya está en girada ahí, lo voy a escribir aquí mismo, miren. La velocidad del centro masa acá es la mitad del largo, L, por teta 1, punto. Y la velocidad de este es la mitad del largo, L medios, porque tiene largo L, este tenía 2L, por teta punto. Y aquí sí no aparecen resortes que soporten el peso, entonces vamos a tener que considerar una referencia y agregar la energía potencial. Entonces yo voy a agregar la referencia que pasa por estos puntos de arriba, H igual 0. Entonces vamos a tener que medir el centro masa acá. Esa distancia va a ser L por coseno teta 1. Y esta distancia aquí, que la voy a extender aquí para el lado, va a ser L medios coseno de teta 2. No tenemos fuerzas externas que hagan trabajo, vamos a tener un trabajo 0. Entonces simplemente aquí la energía cinética puede ser por la rotación. Se me olvidó escribir la rotación. Giran a teta 1 punto y esta teta 2 puntos. O la energía cinética también la puedo definir, como les dije, por ejemplo para la barra de la izquierda, como un medio de la inercia en el punto A, el punto fijo, teta punto cuadrado. Y lo mismo con la barra 2. Con eso ya tendría listo. Por ejemplo, la inercia en la barra A es, en el punto A es de la barra 1, es 1/3 de la masa por el largo al cuadrado. Y en B es lo mismo. 1/3 de la masa, que en este caso es m, el largo es L al cuadrado. De esa manera aquí se obtiene la energía cinética, esta energía cinética. Chin, 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 chin. Y eso, pues la energía potencial, vamos a tener un resorte y vamos a tener la potencial gravitatoria. Voy a poner la potencial gravitatoria primero. Miren, la de la barra 1 tiene masa 2m, g, y el delta h ya lo anoté ahí. Como va hacia abajo es negativo, L coseno teta 1. Y de la misma forma la otra, su masa por la gravedad por el L medios, coseno teta 2, que también es negativo porque está hacia abajo de la referencia. Y aquí me falta la del resorte, que va a ser 1/2 de 3K, es el coeficiente del resorte, y tiene que ir toda su deformación. Entonces, para poder ver eso, igual que en el ejercicio pasado, tengo que preguntarme cuánto se deforma el resorte aquí, esa distancia, y cuánto se deforma acá. Aquí se deforma L seno de teta 2. Y aquí se deforma L seno de teta 1. En los dos casos es L. La mitad de la barra 1 es L y el largo total de la barra 2 es L también. Así que aquí queda L seno de teta 2. Uno estira y otro comprime, así que se restan. Da lo mismo cuál va primero, como ya les acabo de decir. Y el trabajo es 0, porque no hay fuerzas externas. En este caso, hay que aplicar a cada una de las ecuaciones el lagrangiano y nuevamente vamos a encontrar para teta 1 y para teta 2. Y van a encontrar las ecuaciones del movimiento.
En este caso, ¿tienen esas ecuaciones del movimiento? Lo voy a confirmar aquí. Creo que era la 5. La 4, tampoco. 5C, 6. A las 6. Gracias. Oh, qué bueno escuchar una voz. Ahí está. En la 6, pero era uno propuesto, ¿cierto? Sí, esa era la propuesta. Ah, pero está la respuesta. Sí, sí. Entonces tienen las respuestas del 6 y del 5. Tienen ya planteado la energía cinética y potencial. Pueden practicar esa derivada. Y me estaba hundiendo en la silla. Y ahora a ver, voy a volver aquí a conectarme con esto. Así que, bueno, estos ejercicios son así, yo les mostré ahora más que nada cómo proceder, cómo identificar la energía cinética y potencial y derivé algunas cosas. Es súper mecánico el proceso matemático, un poco tedioso. Entiendo que, bueno, aparte de todas las cosas que tienen, pueden estar súper aburridas. Y nuevamente solo les puedo ofrecer explicar cómo se hacen los ejercicios. Eh, Así que sí, quedo atento ahora si tienen alguna pregunta, algún comentario, si están muy aburridas también. Yo por mi parte estoy desesperado por la tarea, profe, por eso nomás estoy un poco desatento. Disculpe. Está bien, Osvaldo, gracias. Vamos a ver eso de la tarea ahora. Ya, pues, dejémoslo hasta aquí nomás, pues, y veamos la tarea. Voy a dejar de grabar y quienes se quieran quedar preguntando por la tarea,